Buenas tardes. La temperatura está alta, ¿eh? Yo vengo de La Serena y allá estamos en un aire acondicionado fantástico comparado con la temperatura que hay acá. Bueno, yo les voy a hablar también de riego, que es muy interesante la charla que acabamos de escuchar porque nos pone en contexto de lo que vamos a comentar. Y la pregunta que también se podría hacer, también un poco para ahondar en ese tema, es ¿qué importancia se le da al riego, ¿no? ¿Cuál es en el proceso productivo frutícola, qué importancia ustedes le dan al riego? Y yo creo que es una de las cosas que tiene la importancia más alta, es donde nos estamos jugando la mayor cantidad del éxito, va a ser en el riego. Entonces, es fundamental que se haga de una manera adecuada. Y recién se hablaron de brechas, que es súper importante analizarlas porque es el insumo principal del proceso productivo. ¿Vale? Yo les voy a comentar sobre un proyecto. Bueno, eso, para seguir con el contexto del tema de la temperatura. Ahí podríamos ver que todo lo que se habló en realidad también tiene que ver mucho con la eficiencia hídrica, ¿no? Lo que pasa es que también nos hablan harto sobre cambio climático y todo lo que viene. Y yo creo que hay harto que tenemos que hablar sobre la parte anterior al cambio climático, que está bien, el cambio climático nos va a poner... Si te puedes acercar la marca mejor para... Vale. Aquí. Que el cambio climático nos pone en apuros, pero hay hartas cosas que podemos hacer antes. La eficiencia promedio se estima muy baja en los sistemas productivos, en un 50%, en la eficiencia del agua desde que sale hasta que llega a la planta. Entonces tenemos harto que hacer antes de que el cambio climático tenga efecto sobre nosotros. Es decir, siento que son dos procesos que son paralelos y que tienen diferente escala temporal, y el cambio climático tiene su escala, que tenemos que abordarla, pero hay una escala mucho más próxima del día a día de nuestro trabajo que también deberíamos abordar a través de lo que se ve en el tema del riego. Bueno, yo les voy a presentar esta parte que se llama Ajuste del riego en mandarina y evaluación de la productividad en el año 1 de este proyecto, que es un proyecto más grande, que yo les voy a hablar sobre la parte de agronomía del riego, es decir, la relación, la determinación de las necesidades de riego de los cultivos, no la hidráulica que se vio anteriormente, sino que directamente ya el desarrollo de los cultivos y cómo nosotros podemos estimar las necesidades de riego. Y después va a venir otra charla sobre la parte de la cosecha. Yo voy a hablar de la parte del riego y después Edgar Álvarez va a hablar sobre la otra parte de este mismo proyecto, que trabaja con Bruno de Filippi del laboratorio post cosecha de Iña La Platina, y va a abordar la parte de la cosecha y post cosecha. Los integrantes del proyecto son todas estas personas que ustedes ven acá. Yo soy el director de la iniciativa y trabajamos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso en este proyecto, ¿vale? El desarrollo de estos proyectos han sido, primero, nosotros utilizamos herramientas satelitales para el monitoreo de los cultivos, es una herramienta que nos viene muy bien, ya que podemos tener gran cobertura territorial del país y de nuestros distintos cultivos, es decir, desde nuestra oficina nosotros podemos ver los distintos cultivos una vez a la semana, ya en la parte norte del país. Hacia el sur tenemos menos visibilidad, pero tenemos bastante buena capacidad de visita virtual a los campos utilizando imágenes satelitales. Desarrollamos un laboratorio en la región de Coquimbo. Luego hemos hecho estudios del avance y aproximación del estado hídrico de mandarinas también en la región. Y finalmente FIA nos ha acompañado junto al Comité Citrícola en el uso de la plataforma para terminar de ajustar un coeficiente de cultivo en el manejo del riego de las mandarinas. Las preguntas frecuentes que yo les digo, siempre está este fantasma del cambio climático, pero les insisto que tenemos un corto plazo del día a día de la operación de los equipos, que es mucho más, por decir así, donde tenemos más actividades, más acciones que frente al cambio climático, ¿vale? El cambio climático no tenemos que sacarle el ojo encima y tenemos que tener inclusive una actitud de vida distinta frente a él, de nuestro impacto, nuestra huella hídrica personal, pero al mismo tiempo tenemos que ver lo que nosotros podemos hacer en nuestra actividad en la agricultura directamente en el riego. Y las preguntas que nosotros respondemos, o que generalmente tienen las personas, los profesionales, los agricultores, es ¿cómo está mi cultivo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Y la respuesta a estas preguntas no pueden ser bien, mal, regular, porque yo puedo decir que algo que está bien y para otro puede que esté regular.
¿no es cierto? Tengo que regar, voy a hacer una calicata, voy a tomar con la mano y voy a decir, ah, no, me parece que tiene humedad suficiente. Pero esa es una respuesta dura, no, es una cosa que como casi difiere entre dos personas y yo mismo puedo tener una misma respuesta diferente según como esté, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de preguntas, ¿cuánta agua requiere el cultivo? ¿Cuánta agua? La que le he puesto siempre, la que yo pongo más o menos en octubre son 5 horas, pero ¿y eso en qué se afianza? Y cuando vengan los problemas de cambio climático, viene el problema de la disponibilidad hídrica, ¿cómo cambio? No es que ahora van a ser 4, pero son 4. No, pero es que yo hacía esto normalmente. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que hacer una transformación de la agricultura a la agricultura digital. Y eso es lo que nos toca conducir, en la modernización de las herramientas tecnológicas, para pasar a una agricultura numérica. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con personas que tienen un montón de experiencia y conocen muy bien los sitios y conocen muy bien sus suelos y por lo general están muy cerca de la recomendación correcta. Pero eso no es válido para todos los casos. Y hay un montón de casos donde se ha comprado un nuevo campo, se ha puesto en riego sin tener información de contexto ninguna y en los primeros años es puro prueba y error, con ineficiencias súper altas. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir abordándolas a través de esto que le llaman agricultura y le ponen números, ¿no? 4.0, 5.0 y qué sé yo, le vamos poniendo más cosas, cuando en realidad, y en ese sentido igual podemos ser duros, no hemos aprobado riego 1.0. Estamos saltando al futuro, pero no hemos aprendido a regar bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos son marcos conceptuales hoy en día apoyados por tecnología. Tenemos la suerte de estar viviendo una época dorada de la tecnología, tenemos sensores en campo, imágenes satelitales, podemos ver por internet nuestros campos. Yo me pasé la pandemia regando, sin poder salir de mi casa, pero estaba regando campo en Copiapó, con estación meteorológica, con sonda de humedad en suelo y con el satélite pasando. Iba a campo a hacer la caracterización, después ya no volvía. Entonces sí podemos hacer las cosas, las tecnologías nos pueden ayudar mucho, pero tenemos que aprobar riego 1.0 con marcos conceptuales robustos. Estas tecnologías tampoco reemplazan nuestras capacidades, nos ayudan solamente. ¿Vale? Entonces ahí están las preguntas también, ¿qué es la agricultura de precisión y qué es la digitalización? Un poco lo que estamos hablando. ¿Vale? Tenemos una plataforma agrícola satelital en Chile, le llamamos PLAS. Y en este momento tiene una cobertura que va desde Atacama, desde el Valle de Copiapó, hasta el último proyecto que tenemos con FIA también, en Chiloé, nos ha permitido ampliar hasta Chiloé. Es verdad que en Chiloé tenemos muchas menos imágenes, comparado con el norte del país, donde tenemos un chorro de imágenes, pero allá hay más nublado y por lo tanto las curvas son más difíciles. Pero podemos, como ustedes pueden ver ahí, caracterizar el desarrollo de las plantas perfectamente a través de índices de vegetación. Los satélites nos permiten elaborar índices de vegetación, que es un parámetro que permite ver la masa foliar, por decirlo de manera muy resumida, y podemos caracterizar el desarrollo, si ustedes pueden ver ahí, la curvita temporal de desarrollo de los cultivos. Y estamos regando uva de mesa, olivos, habas, es decir, el proceso de la absorción solar por los cultivos, identificado a través de un índice de vegetación, puede ser universal. ¿Okay? Entonces podemos ocupar una relación muy genérica para transformar el índice de vegetación a un concepto que es la clave, que se llama coeficiente de cultivo. Y todas las personas que trabajan en riego conocen el término coeficiente de cultivo, que es una relación entre la capacidad que tiene una planta para transpirar frente a la demanda del ambiente. ¿No es cierto? El ambiente exige a las plantas una tasa de transpiración y la planta va a tener esa capacidad de transpirar dependiendo de su desarrollo vegetativo, ¿no es cierto?, de su desarrollo sobre el sitio. Este concepto que yo les digo, el coeficiente de cultivo, es algo que se desarrolló hace mucho tiempo. El doctor Alan, el doctor Pereira también hablan muchísimo sobre estos conceptos. Lo que pasa es que hoy en día podemos tener coeficientes de cultivo in situ. Antiguamente venían de libros, muchos de ustedes deben regar con coeficientes de cultivo que vienen de Italia o de donde es la citricultura, de Valencia, pero hoy en día podemos tener coeficientes de cultivo in situ. Este es el salto tecnológico y yo creo que ahora sí, FAO 56, que es el libro que tenemos todos nosotros los que trabajamos en riego ahí en el velador, se va a operativizar en el riego, ¿vale? Que hemos tenido profesores que han trabajado mucho en riego, el doctor Gabriel Sellés, el doctor Raúl Ferreira, ellos no tuvieron la facilidad que tenemos hoy en día de tener coeficientes de cultivo in situ.
¿Vale? Entonces ahora yo creo que damos un nuevo salto hacia nueva información. Como les digo, tenemos esta plataforma, está online, tenemos los satélites del Sentinel-2A y 2B. ¿Por qué esos satélites? Porque son gratis. La Agencia Satelital Europea regala estas imágenes que tienen una resolución de 10 metros por 10 metros y que pasan una vez a la semana. Nosotros estamos trabajando con el producto riego y la gracia es que lo podemos poner en computadores o en telefonía celular, ¿vale? Eso es la gracia también de este tipo de cosas. Los satélites se gestionan solo, a diferencia de los drones, que también se habla mucho de los drones. Los drones igual requieren más logística. En este sentido, los drones tendrán su utilidad en algunos aspectos muy específicos. Cuando uno necesita alta resolución en lo que está viendo, por ejemplo, en plagas, en enfermedades, donde necesitamos ver milímetros, probablemente los drones sean la herramienta más adecuada, pero para el riego, que es lo que nosotros trabajamos, la imagen satelital en píxeles de 10 metros por 10 metros, más que suficiente para monitorear los cultivos. Se gestionan solo, yo no tengo que llamar a nadie, solo tengo que descargar la imagen. Son muy económicos, en 2 pasadas sale todo Chile. Están calibrados para analizar, es decir, nosotros tenemos calibrado por ciencia el índice de vegetación NDVI hace mucho tiempo. Existen otros índices de vegetación, a lo mejor ustedes conocerán otros, pero el NDVI es un caballito de batalla muy robusto y que ha dado muy buenos resultados en el mundo científico. Es cuantitativo, es decir, ahora se acabó que las plantas tan grandes, tan chicas, no, están 0,72, 0,81, es decir, pasamos a números, ¿cachai? Ya no ojo buen cubero. Adecuada resolución temporal espacial, 10 metros, una vez a la semana. En la zona norte, hacia el sur y hacia la costa disminuye la frecuencia, pero hay más que suficiente y es adaptable a Internet, como les digo. Bueno, el marco conceptual, que es lo más importante, lo que acabamos de ver son herramientas. Marco conceptual, clima, planta, suelo, lo de siempre, las relaciones SAP, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo monitoreamos el clima? Tenemos estaciones meteorológicas, el Ministerio de Agricultura tiene una red de estaciones meteorológicas a lo largo del país, nunca será suficiente, siempre vamos a querer más por aquel clima en aquel valle y cositas especiales, pero estamos trabajando en tener más cobertura y ya no tanto la cobertura, sino que ahora ya pasamos a espacialización de la información a través de modelos de espacialización, ¿ok? La capacidad que tenemos para hacer imágenes a partir de sitios puntuales de muestreo e inclusive pronosticar condiciones. Uno de los pecados del riego es que nosotros reponemos lámina, es decir, lo que pasó la semana pasada, acumulamos ETO, evapotranspiración de referencia, una semana y la reponemos. Bueno, si somos capaces de pronosticar lo que va a pasar la próxima semana, vamos a regar en tiempo real. Otro avance, que son las cosas que nos van a permitir mejorar la eficiencia hídrica. La planta, como les digo, la vamos a mirar con el satélite, y el suelo, la oferta tecnológica, hay muchas empresas que ofrecen información de la disponibilidad hídrica en el suelo. Y no tanto, está bien para el balance hídrico, que está muy bien, que sabemos cuánto se ha agotado la humedad en suelo, permitimos un umbral de agotamiento, volvemos a regar, pero también para mirar el control. Es decir, ¿se regó como nosotros lo pedimos? Es decir, uno manda una instrucción, necesito que se den 3 riegos esta semana. Si tengo una sonda puesta en el suelo, puedo mirar. Pues, ocurrió 1, 2, 3. Uno nomás, ¿qué pasó? No, que el equipo se ha hecho capacidad de reacción rapidísima, solucionamos los problemas. Es decir, este tema de humedad en el suelo nos da, además de un balance hídrico, nos permite controlar de mucha mejor forma nuestro riego. Y como les digo, el marco conceptual es esa ecuación. La evapotranspiración de cultivo, ETC, es igual a un coeficiente de cultivo por una evapotranspiración de referencia. El KCB se conoce, ¿no es cierto?, coeficiente de cultivo basal en este caso, multiplicado por una demanda ambiental. Y el KCB, como ustedes ya saben, proviene de índices de vegetación. Esta es la página de agroclima, ¿no es cierto?, de INEA. Existen otras páginas climáticas, existen otros proveedores de información, pero nosotros desde el público, desde el mundo público, tenemos que hacer herramientas abiertas a la sociedad para que puedan acceder a la información. Es decir, que la información no sea una limitante, ¿ok? Si ustedes quieren más información, perfectamente uno puede optar por otras situaciones, pero nosotros queremos que esta información sea pública y lo más robusta posible. Tanto la información satelital como la información de la demanda del ambiente. Acá ya ahí está el parámetro ETO, ¿no es cierto?, que es evapotranspiración de referencia, que es el que nosotros usamos. Y, por ejemplo, en un sitio experimental, ahí en el Palqui,
somos capaces de, primero, hay que seleccionar muy bien la estación, es decir, que la estación sea representativa, la estación pública, el Palqui en este caso, sea representativa del área, como distrito agroclimático donde está el campo. Es decir, en la selección de la estación hay también un tema ahí que hay que mirarlo bien. Y por ejemplo, esto que ustedes ven atrás, este mapa que está atrás, es un shape, es una capa, una imagen que diseñó INEA con el doctor Santibáñez, en el cual se ven los distritos agroclimáticos y uno puede seleccionar la estación dentro de cada distrito, ¿ok? Porque tiene que ser una estación representativa de las condiciones del ambiente donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, yo hago este tipo de cosas. Aquí tenemos una serie temporal de evapotranspiración. Tengo 6, 7 años de datos de la estación El Palqui. Pues me genero un año tipo. Y ya tengo el año. Ya tengo cómo son las características de la demanda ambiental en un promedio diario. En esta zona llega casi a los 6 milímetros en promedio. Y si lo acumulo a la semana, siempre trabajamos con la acumulación a la semana porque eso nos dice, eso es una medida real operativa en riego. Nadie riega todos los días, sino que regamos a la semana, mandamos la instrucción de riego para la semana que viene. Y ahí tenemos los valores de la evapotranspiración. Entonces me hago un año tipo en base a la historia. Voy regando con el dato real, pero al mismo tiempo si me falta un dato, yo puedo rellenarlo con un modelito. Fíjense que aquí me falló el equipo, este rojo, pero se rellena perfectamente. Entonces tenemos ya la información. Y si el cultivo, por ejemplo cítricos, ya es maduro, es adulto, la curva del NDVI probablemente sea pareja. Y si ya tengo un histórico de demanda ambiental y tengo el NDVI ya adulto, regular, ya tengo el riego. Ya tengo una primera aproximación muy buena de las necesidades de riego del sitio. Bueno, esto es lo típico que nosotros lo que hacemos en satélite. La energía viene del sol, las plantas lo absorben, lo transmiten o lo reflejan y lo que sale se llama reflectividad, llega al satélite y el satélite nos permite construir el NDVI. Y el NDVI va a homologarse a coeficiente de cultivo muy resumido. Acá está la curva histórica desde el año 2018 de este campo con el NDVI. Si ustedes se fijan, es bastante estable. Vemos en la época invernal mayores valores del NDVI, pero en la época del verano es como que hace como unas pequeñas U. ¿Se fijan? Crecimiento en invierno, alta demanda ambiental, valores de NDVI más bajos, luego vuelve a subir. Y es continuamente así. ¿Vale? Entonces ya tenemos la primera aproximación del campo. Podemos también trabajar, transformarlo en valores de un mapa de colores. Ahí está una paleta de colores para el NDVI. Recién hablaban sobre el diseño de los sistemas de riego. Cuando se diseña, ¿no sería interesante tener esta variabilidad espacial? Esta zona de aquí tiene mayor desarrollo de la vegetación y está regado igual que todo. En Chile le llamamos cuarteles de riego. Es súper ingenieril el tema. Pero hay una variabilidad en los campos, se llama variabilidad espacial. ¿Y a qué se debe esa variabilidad? Probablemente a condiciones edáficas, ¿no es cierto? Suelos distintos, plantas que tienen mayor capacidad de retención de humedad en el suelo, por lo tanto expresan mayor desarrollo vegetativo. Es decir, las plantas nos están contando el suelo. Si nosotros metemos esta información, recién se decía, para el diseño de los equipos, meter la información de contexto, la información de las personas, del dueño, la persona encargada del riego, y también aquí tenemos una información súper útil para rediseñar, pensando en esas cosas que nos hablan de agricultura de precisión. Que ahí está. Píxeles de 10 metros, diferencia de crecimiento entre las plantas. Bueno, y nosotros lo transformamos con esta relación. Tenemos el NDVI del satélite, este que está acá, lo metemos en esta relación, que esto lo hemos hecho con ciencia, y sacamos KCB. Esa es la relación que usamos nosotros. Este es un trabajo que hacen otros grupos y que se han publicado. Miren, allá tienen un montón de relaciones y ahí hay una relación para mandarinas con otro índice de vegetación que se llama SABI. Bueno, nosotros ocupamos la que les mostrábamos recién. Así se diseñan los coeficientes de cultivo en el mundo científico, utilizando lisímetros o torres de flujo, pero eso requiere mucho tiempo, requiere dinero, requiere capacitación para hacerlo. Entonces, nosotros, desde el mundo de la teledetección, para operativizar, ya lo hicimos, utilizamos torres de flujo para generar la relación y esa es la que utilizamos. ¿Que mañana va a aparecer una mejor? Bueno, pero por lo pronto nos quedamos con una relación que es la que ustedes están viendo ahí. Entonces, en este trabajo, en este proyecto, en el fondo lo que queremos es ver si estos coeficientes que estamos utilizando son adecuados para el riego, el manejo del riego. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, aquí tienen un cálculo de las necesidades de riego en un momento dado, X, en una capacitación rápida esta.
Consultamos la plataforma ya tiene el coeficiente de cultivo, el valor que me sale de la consulta es 0,8, los milímetros a la semana que me da la página de evapotranspiración de línea, ¿no es cierto?, agrometeorología.cl son 40 milímetros a la semana, ahí tengo 32 milímetros a la semana son las necesidades de riego, es el consumo hídrico del cultivo. ¿Cómo pongo los 32 milímetros a la semana en el campo? ¿En cuántas horas? Va a depender de la precipitación del equipo. ¿Vale? La precipitación del equipo me va a decir si es un 1, por ejemplo, 1 milímetro a la hora, van a ser 32 horas a la semana. ¿Cómo lo divido durante la semana? Va a depender de la textura de mi suelo. Para eso nosotros también trabajamos en esta parte que es, creemos, la parte más importante, que es la agronomía del riego, es decir, qué es lo que tengo que mojar del perfil y qué no tengo que mojar del perfil. Entonces estamos trabajando con rizotrones en la zona de las raíces de las plantas para ver, estas son ventanas, ¿no? Ventanas que se ponen aquí y acá, y entonces nosotros podemos ver como una cuadrícula y vamos contando las raíces y vemos cuál es la tasa de crecimiento. Ahora estamos teniendo un pic de crecimiento de raíces en el Palqui, en este campo experimental. Bueno, recién se habló, voy a pasar rápido por esta, acá hay un proyecto FIA que está trabajando en las brechas de diseño. Miren, acá están todo lo que es verde es cuando está la cosa óptima. En diseño, en operación y en mantención. Óptimo no hay nada. Hay una brecha tremenda en diseño de equipos de riego, una de las cosas más importantes. La ley del riego financió muchísima tecnificación, pero hoy en día estamos viendo que no está empatando eso con los aumentos de eficiencia. ¿Y por qué no está empatando? Porque están fallando en todo eso. Se diseñó mal, se opera mal, se mantiene mal. Ojo, que la charla anterior hace mucho sentido. FIA tiene esos estudios. Bueno, la anterior, acá, vamos a calcular la precipitación efectiva. Vamos a poner un vasito y vamos a tomar en 30 segundos, lo que sea, y vamos a ver cuál es la precipitación del equipo, y vamos a calcular coeficientes de uniformidad y todo lo que hay que hacer para que el riego esté bien. Porque podemos usar muchos satélites y mucha tecnología, pero al final el gotero bota 1 litro. O bota lo que quiere botar. Entonces nosotros ya tenemos el riego definido, el tratamiento cero es el que les acabo de explicar, el marco conceptual que yo les acabo de explicar, el tratamiento cero. Es decir, riego con coeficiente de cultivo satelital con la demanda ambiental. Esas son las necesidades. De hecho, en esta de aquí, ahí está el valor de la cantidad de riego que utilizamos en el tratamiento cero para esa localidad con coeficiente de cultivo satelital, 8.245 metros cúbicos por hectárea. Entonces nos propusimos ver, a lo mejor estamos equivocados, entonces le pusimos 20% más, es decir, a la ecuación, el marco conceptual lo multiplicamos por 1,2 para agregar más agua. Lo dejamos con multiplicado por 1 para no aplicar nada, ese es el cero, el T0. Y los variamos por épocas fenológicas, porque no es lo mismo poner un déficit o modificar el riego en flor que en cuaja o ya en madurez. Entonces jugamos con la época en la que aportábamos los distintos déficits. Nunca pusimos déficit en el flor, en cuaja, porque no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a estar jugando en una época que sabemos que es sensible? Sí, en la mitad de la fase 2 y sí en la siguiente fase. Este es el sitio, es el Palqui, Oro Grande, 5x2, 2 líneas de riego. Sorteamos los tratamientos, ahí están todos los tratamientos, seleccionamos 4 plantas, evaluamos solo las 2 centrales y cosechamos los árboles enteros para no tener errores, pero también sacamos de ahí muestras, que es la parte que se va a post cosecha. Para modificar el sistema de riego agregamos o sacamos manguera, es decir, donde había un gotero le pusimos una manguera ciega de manera de disminuir el agua en ese sector, por lo tanto nos quedamos con 60 plantas intervenidas, 30 plantas centrales evaluadas. Hicimos todo el monitoreo que nos permite actualmente la tecnología, es decir, que con Data Logger, tener un sistema en internet con el que podamos mirar diámetro de tronco, diámetro de fruto, humedad en suelo, caudalímetro, este es un pluviómetro, caudalímetro y estación meteorológica. Un poco el marco tecnológico que hoy en día es bastante estándar, los dendrómetros, todavía hay que evaluarlos, pero todo el resto de la configuración es un marco tecnológico estándar y para evaluar el comportamiento interno de las plantas, las relaciones hídricas, ¿no es cierto?
las condiciones ambientales sobre la tasa de fotosíntesis, la tasa de transpiración y la conductividad estomática y todo lo que tiene que ver con potenciales hídricos. Ustedes conocen potencial hídrico cinemático, la bomba Cholander y todas esas cosas que nos permiten ver. Bueno, la fotosíntesis neta, en general, fíjense que los niveles, con estas barritas uno ve que no hay diferencias. Hay diferencias, yo veo diferencias más bien temporales, ¿no? En las distintas evaluaciones veo que hay diferencias en el estado de las plantas, pero que todas tienen más o menos un comportamiento similar, ¿vale? En realidad diferencias significativas acá un poquitito, pero en general yo las veo bastante. Es que los cítricos también no es una planta que tenga mucho ajuste, ¿no? A diferencia, iba a decir algo, pero no, los olivos o las vides son plantas que apenas ven que la cosa viene medio complicada, ajustan. En cambio los cítricos, como los paltos también, van a todo. Ellos hay agua, transpiran, ¿no? Son buenas para transpirar. Bueno, pero lo que yo sí veo que hay diferencias es en la eficiencia de uso del agua, ¿vale? La división de la fotosíntesis entre la transpiración sí varía también con el tiempo y pareciera que... Pero nuevamente solamente las variaciones que vemos en esta escala ecofisiológica tiene que ver con el tiempo. Y estos son los potenciales hídricos, he marcado con -1 para que ustedes se ubiquen cuál es el valor que más o menos referencial. Si se fijan, siempre estuvimos sobre -1 y hacia el final de la temporada el tratamiento más deficitario efectivamente llegó a valores de potencial hídrico bastante bajo, ¿no? Que finalmente eso se va a ver en la calidad de la fruta. Acá están los volúmenes de riego que aplicamos 8.245, aplicamos 9.900, 7.000, 6.000, 5.000 y el campo tiene 9.016. El campo lo hace bastante bien, bastante cercano a la cifra que tenemos nosotros. Todavía parece que tenemos algún espacio de ajuste, pero está bastante bien. En el fondo lo que quiero decir es que con la plataforma satelital logramos aplicar un riego adecuado en el estado hídrico y en un volumen adecuado y que se parece un poco a las condiciones que se aplicaban en el campo. Ahora ya entramos directamente a la cosecha, que ya lo va a hablar con más detalle Edgar, pero estos son unos datos que sacamos nosotros de la fruta total de los árboles. La curvita esta típica de diámetro peso, ¿no es cierto? Y acá están los kilos por planta. Si ustedes se fijan, efectivamente las plantas del tratamiento regado con satélite tiene bastantes kilos por planta. Es más alto que los otros. Y también lo interesante es esto, es que la mayor cantidad de la fruta está en calibre exportable, ¿no es cierto? Un 81% versus los otros que los calibres exportables son más pequeños. Definitivamente el T4, donde aplicábamos déficits importantes, alcanza muy poco la cantidad de fruta que puede ser exportada. Acá está la distribución de calibres, lo mismo. Comparando siempre en negro el T0 en la plataforma satelital versus datos de los distintos tratamientos. Y si se fijan, en general la plataforma va bien. Y aquí esto podría ser interesante en campo versus plataforma satelital, que esta barrita en campo es bien alta comparado con la Plus. Y en el siguiente, ya en calidades de exportación, aparece la fruta. Es decir, como que pusimos el agua en un momento que permitió mayor cantidad de frutos con calibre exportable. Tiene que ver más bien con la temporalidad del riego más que con el volumen. ¿Me entiendes? Es decir, podemos poner la misma agua, pero ¿en qué momentos ponemos el agua? Eso podría ser un poco la conclusión de esa diapositiva. Y esto también es interesante, fíjense, el rendimiento versus el volumen de riego es una curva de producción del agua, ¿no? La clásica curva de producción del agua que finalmente se acuesta en algún momento. El T1, que es el más regado, si ustedes se fijan, comparado con Plus, están ahí mismo, es decir, probablemente acá sea el descendiente. Entonces cuando nosotros calculamos, bueno, esa es la curva, la función de producción, es decir, con los 8.000 metros cúbicos podíamos alcanzar la misma producción pero con menos agua, ¿no es cierto? Entonces cuando calculamos la productividad del agua, alcanzamos valores de productividad del agua más altos en el T0 comparado con el T1. Ese es el tema, la eficiencia del agua. La productividad del agua, por no decir eficiencia, la productividad del agua.
Bueno, el balance hídrico solamente para decir en el espacio donde podemos trabajar, de acuerdo al suelo en el que estábamos trabajando, nosotros determinamos que puede haber un umbral de 32% volumétrico que hasta que podríamos agotar la humedad en suelo antes de volver a regar. Entonces una propuesta podría ser que no fueran tan frecuentes los riegos, sino que los distanciemos, cosa que lleguemos acá y nos manejemos en otra franja, porque vemos que es posible que haya un espacio de trabajo, porque normalmente el porcentaje de agotamiento de la humedad en suelo en algunas épocas era muy poco. Es decir, estábamos regando cuando todavía teníamos humedad aprovechable. Es verdad que hacia el invierno aumenta, pero en esta fase de aquí había... Y FAO dice que puede deprimir un 50% de la humedad fácilmente aprovechable, que a mí me parece que es exagerado. Pero que con que nos pongamos en un 30 o en un 20% de la humedad aprovechable va a estar bastante bien. Entonces aquí, el año 2, probablemente vamos a jugar un poco con el umbral de agotamiento. Ahora ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos dando seguimiento a ver qué es lo que pasa el año 2. Ya empezamos, ya hubo floración, entonces estamos haciendo un seguimiento a los estados fenológicos de desarrollo y estamos viendo, pusimos estas faldas bajo los árboles para hacer una trampa de hojarasca, así se conoce, pero nosotros lo usamos de trampa de frutos. Entonces estamos cuantificando las caídas naturales para ver el efecto de los tratamientos hídricos sobre el posible aborto floral. Y lo otro que no sé si tengo tiempo, me quedan 40 segundos, estamos viendo el efecto de la malla sobre el índice de vegetación, que es una típica pregunta. Al final tenemos puesto una malla y el NDVI, ¿se afecta o no? Entonces acá tenemos en gris el NDVI limpio y después cuando ponen la malla cae. Entonces yo lo he proyectado acá y he intentado hacer una relación entre la proyección y la caída, que no es estable, todavía no lo tengo claro. Y si se fijan, la relación me llega más o menos a una atenuación del NDVI de un 15%. A ver si podemos seguir usando el NDVI a pesar de que tengamos mallas. En uva de mesa se está usando mucho malla, entonces siempre la pregunta es... Y cuando uno mira, efectivamente está la curva, se ve la curva, pero está atenuada. Entonces hay que sacar un buen valor de atenuación. Ese valor va a ser estable en el tiempo, cuando la malla se envejezca, a lo mejor va a cambiar, entonces ahí todo un tema. FIA me ha pedido que haga un poco de trabajo en eso, y al mismo tiempo las condiciones ambientales dentro de la malla, pero eso yo creo que está bien cubierto también con otras investigaciones que se hacen, donde lo clásico es que lo más afectado es la radiación solar incidente y la velocidad del viento. Esos son los dos parámetros más importantes influidos por una malla, por lo tanto calcular un ETO en esas condiciones probablemente de 20% menos de demanda ambiental. 20% menos de demanda ambiental, 15% de atenuación de NDVI, a lo mejor los compensamos. Y podemos trabajar con una evapotranspiración externa bajo malla para regar. Pero el periodo de tiempo que están bajo las mallas es muy poquitito, así que, bueno, no digo más cosas. Y ahora viene esta parte que probablemente me gustaría también decirles, que viene la etapa de capacitación. Hemos comprometido capacitación en el uso de esta plataforma. Si ustedes están interesados, por favor contáctenos con nosotros para capacitarlo en el uso tanto de la plataforma como de los marcos conceptuales y también las plataformas que están disponibles en telefonía celular. Hay otros desarrollos que estamos haciendo con la Universidad Católica, desde Coquimbo Riega Bien, que ahora viene por un consorcio Corfo para todo el país, donde metemos capas de suelo para hacer balance de humedad en suelo. Entonces, les dejo esto solamente para que nos contacten. Y estamos disponibles, en el fondo trabajamos para usted. Bueno, también me han pedido que me meta a las mesas de estas que se está trabajando en el gobierno, ¿no es cierto?, sobre mesas hídricas, y mi único un poco discurso dentro de la mesa es que pongamos a disposición de ustedes esta información de manera gratuita, es decir, que las personas tengan esta información, ¿vale? Que nosotros como desde el Estado debemos entregar esta información y eso es un bien público. Si hablamos tanto de eficiencia, aquí tenemos herramientas de eficiencia, nosotros estamos disponibles para ponerlo a disposición de la comunidad. Y eso. No se escucha. Sí, muchas gracias, Claudio, por tu presentación.